Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Los que llevéis un tiempo escuchando mi podcast, este va a ser un poco distinto, un poco extraño, porque era un programa que estaba pensado para hablar de ciertas noticias de ciencia. Y acabó siendo un debate, que es un debate que está en la sociedad, sobre todo por cierta parte del estamento científico, sobre si nuestros visitantes y los ovnis son extraterrestres o no. Aunque el tema es bastante complejo, porque incluso ya hasta el gobierno de los Estados Unidos de América ha reconocido que esas luces y objetos que se graban en cielo norteamericano son de tecnología no humana. Pero sigue habiendo parte de la ciencia que por encima del Pentágono, con un presupuesto de 800.000 millones de dólares al año, siguen diciendo que no. Y bueno, esto es un debate social. No me gustan los debates, me gusta dialogar, no me gustan los debates, y el programa acabó siendo un debate. Así que por eso os recomiendo que lo veáis. No hace falta que os pongáis de la posición de absolutamente nadie, simplemente es un debate que está en la sociedad. Vuestros comentarios aquí abajo. Así que si os gustan los debates sobre si los ovnis son de tecnología extraterrestre o no, no os perdáis este podcast. El título es Los extraterrestres y la ciencia. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Nada más fascinante que mirar al cielo y contemplar el brillo misterioso de las estrellas. Y cada vez que estoy en el campo o tengo la suerte de estar en el desierto y ver el cielo como deberíamos de verlo si no es por la contaminación lumínica, realmente siento la misma fascinación que tuvieron que sentir nuestros predecesores hace muchos miles de años. Recuerdo una noche que tuve la suerte de dormir en el desierto blanco en Egipto, cerca a la frontera con Libia. Un desierto de tiza. Cuando se va la luna, les aseguro que uno tiene la sensación de estar en otro planeta. Miles y miles de estrellas. Se ve perfectamente la Vía Láctea, la galaxia en que habitamos. Y si a día de hoy, con cierto conocimiento en ciencia y tecnología, miro esas estrellas y me siento tremendamente diminuto, imagino que tuvieron que sentir nuestros predecesores hace muchos miles de años. Es normal que hicieran fábulas en torno a las estrellas. Es normal que pensaran que en ellas vivían dioses o gigantes. Es normal que pensaran que el poder de las estrellas era tal que era capaz de modificar nuestra vida. Y por eso se creó la astrología. Qué bonito es ir hasta el templo de Dendera en Egipto y ver la réplica que hay, porque el original está en un museo en Francia, el zodiaco de Dendera, cómo los antiguos egipcios le pusieron dioses a las estrellas, dioses tan poderosos que eran capaces de escribir nuestro destino. Hoy la ciencia nos hace soñar de una forma distinta. Ya no pensamos que en esas estrellas habitan dioses o gigantes. Ahora buscamos vida en esas estrellas. Y hace muy poquito, no en una estrella, bueno, lo veríamos como una estrella si hace miles de años, en una de esas luces que se mueve por el cielo que se llama el planeta Marte, no es una estrella sino un planeta, hace muy pocos días encontraron lo que es posible, habría que confirmarlo cuando las muestras lleguen a la Tierra dentro de varios años, han encontrado lo que es posible que sean restos de vida arcaica,
microbiana, muy pequeñita, quizás algas pequeñas, incluso algo así, ni más ni menos que de 2.500 millones de años atrás en el planeta Marte. Pero bueno, si han encontrado restos de vida microbiana, repito, esto está por comprobar, aquí tenemos científicos y expertos que van a contar esto mejor que yo, ¿por qué no pensar que en Marte hubo vida incluso algo más desarrollada? Pero si eso ha sido en Marte hace 2.500 millones de años, ¿qué estará pasando en este instante en exoplanetas que hay en zonas de habitabilidad, en estrellas que están a años luz de la Tierra? Creo que nunca debemos dejar de soñar. La ciencia nos hace soñar de una forma distinta, quizás no tan poético como lo cuento yo, pero nos permite soñar. Soñar no solo que no estamos solos, sino llegar a pensar que un día tendremos aquí lo que son muestras de vida fuera de este planeta. Una ciencia que no para de darnos sorpresas, que ha estado repleta de noticias las últimas semanas que os vamos aquí a comentar esta noche, y una ciencia que nos hace soñar como nos hizo soñar Carl Sagan en la serie Cosmos. Hizo que entendiéramos lo maravilloso que era el universo. Y de eso va hoy este programa, de cómo la ciencia explora cada vez más rincones muy lejanos y cada vez más nos sorprende con imágenes fascinantes como las que nos está enviando el telescopio James Webb. No dejen de soñar, porque gracias a los sueños se construye el futuro de la humanidad. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa, vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy en un programa que es puro y duro de ciencia, tenemos aquí además a dos científicos y vamos a disfrutar con todas las noticias de las últimas semanas y lo que nos queda por soñar. A los que os guste el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Tenéis podcasts y vídeos. Y los que gusten los viajes de autor, como sabéis, en marzo del año que viene, del 2023, me voy a Israel, Jordania, Belén. Los que os apetezca daros un paseo por la tierra en la que Dios habló con los hombres, tenéis toda la información, un número de WhatsApp, en mi Twitter, Instagram y Facebook, en un post fijado. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo y compañero, por cierto. Juanje, un saludo para ti, para nuestros invitados de excepción de este programa, el doctor Alberto Quijano, David Tovar, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan a través de podcast que se publica todos las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Yo amo los programas de ciencia. Oh, sí, yo y nuestro público igual. Yo creo que lo que yo me divertía viendo Cosmos. Uy, por favor. Y también el remake ahora con Tyson, aunque la segunda temporada no me gustó, pero nada, pero la primera me encantó. Sí, es cierto. Y Juanje, y vaya falta que hacen programas de divulgación científica con Colombia, dos auténticos expertos y viendo las noticias más importantes del cosmos en este espacio, Juanje. Aquí en este programa siempre habrá una puerta abierta para la ciencia y sé que la gente se lo pasa genial. Vamos a empezar a plantear ya y a presentaros este plantel de lujo que tenemos esta noche, y como el que está más lejos es el señor Alberto Quijano, que está en Pasto, uno de los astrónomos más conocidos del país. Alberto, ¿cómo está usted? Estimado periodista Juan Jesús Vallejo, y un saludo también para los colegas María Angélica Leal y David Tovar. Muchísimas gracias. Pues yo creo que vamos a arrancar. Bueno, aquí está David Tovar. María Angélica Leal no ha podido venir, pero aquí tenemos a David Tovar, que es geólogo. David, ¿cómo estás? Juan Jesús, Alejandro, Alberto allá en Pasto, pues un saludo, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí, pero más que preparados para hablar de muchas cosas de ciencia porque tuvimos una semana llena de noticias de ciencia. Es que llevamos una semana muy loca. Yo le decía a Alberto, le escribía por WhatsApp, digo, bueno, yo creo que tenemos que arrancar sí o sí,
con la misión DART, porque esto ha sido súper viral y bueno, yo creo, y tanto Alberto como tú, por favor, David, me deis vuestra opinión ahora, que esto es un hito histórico, en el sentido de, y los que sabéis tú eres geólogo y Alberto es astrónomo, los que sabéis de esto, el tema es el siguiente. Creo que es cuestión de tiempo, pueden ser 1000 años o 1 millón, no lo sé, que otra vez nos caiga aquí un pedrusco, un meteorito tipo como el que acabó con la vida de los dinosaurios hace algo más de 60 millones de años, corregirme en la fecha si me equivoqué. Con lo cual, que en la humanidad nos unamos para algo en estos tiempos creo que es bueno. Y qué bueno es que nos unamos, aunque la NASA es la que está a la cabeza del proyecto DART, para tener un sistema de defensa planetario por si un día llega un gran meteorito a la Tierra. Hasta lo que yo he leído, pero me gustaría vuestra opinión, que le expliquéis a la gente tanto qué es el proyecto DART como si realmente ha sido un éxito, si ha sido capaz de desviar este objeto que iba por el espacio, no venía en dirección a la Tierra, pero había que probar. Como Alberto está ahí más lejos, Alberto, comienza usted. ¿Ha sido un éxito la misión DART y realmente nos da esperanza? Porque si un día llega una cosa mucho más grande como lo que acabó con los dinosaurios, ¿seremos capaces de desviarlo? Bueno, sí, esa es una pregunta muy importante porque efectivamente, como usted lo acaba de indicar, el lunes pasado se dio la colisión entre la sonda de la misión DART y un asteroide. Y hasta el momento se conoce que efectivamente se dio la colisión. Los grandes telescopios Hubble y también James Webb tienen muchas fotografías, sobre todo de la producción de polvo en gran cantidad que se produjo después del impacto. Y desde acá, desde el Observatorio Astronómico de Pasto, también pude hacer un análisis 2 días antes del impacto y 2 días después, y he encontrado que aumentó en forma grande el brillo del sistema de asteroides. Entonces, para el futuro tenemos que esperar un poco de tiempo para verificar en qué grado se modificó la órbita del asteroide. Pero en principio entonces, David, podíamos hablar de que ha sido un éxito. Sí, efectivamente, y tal como lo corroboró NASA en su momento cuando se estaba enviando precisamente a DART a impactar contra este pequeño asteroide, que valga la pena decir, digamos, efectivamente, como tú lo mencionas, Juan Jesús, es un sistema, es bien curioso porque es un asteroide con una pequeña lunita, ¿sí? Okay. Entonces el más grandote tiene como 750, 760, 80 metros de diámetro y el otro son 140, o sea, es decir, son pequeñitos, que eso también valga la pena decir desde el punto de vista de la ingeniería es tremendo, es que apuntarle con una misión a una cosa tan pequeña y tan bien lejos, eso es todo un reto. ¿A cuántos kilómetros estaba esto? Estos son de los objetos que se llaman NEO, que son los Near Earth Objects. Estamos hablando de la zona más o menos entre Júpiter y Marte, más o menos la zona del cinturón de asteroides. Bien lejos, ¿eh? Sí, o sea, son varios millones de kilómetros de distancia. Vale, ¿sí? Entonces son objetos que están lejos, y lo interesante es que efectivamente cuando se reporta desde el centro de control, que esto está ubicado en la Universidad Johns Hopkins, en el Centro de Física Aplicada, en el Laboratorio de Física Aplicada, se dio, digamos, como el aviso de que efectivamente impactó DART contra Dimorphos, que era la luna de este asteroide. Entonces, sí, fue bastante exitoso, y todo esto surge precisamente de toda la evidencia que se ha recogido a lo largo de varios años, varias décadas, de que efectivamente la Tierra ha sufrido varios impactos de asteroides. Sí, claro. Parecerá una locura, y para los oyentes, para que nos contextualicemos, hoy en día eso lo vemos como muy común, pero antes de la década de los 50
como que solamente la Luna, Marte eran cuerpos que tenían cráteres de impacto y la Tierra como que era ajena a eso. Hasta que Eugene Shoemaker, un geólogo planetario estadounidense, estudia con gran detalle la estructura de impacto que está ubicada en Arizona, que es el cráter Barringer. Que es gigantesco, ¿no? Sí, es de 1 kilómetro y 200 metros de largo, de ancho, ¿sí? O sea, 1.2 kilómetros de largo. Y a partir de allí, evidencia que efectivamente esa estructura se originó por el impacto de un asteroide. Ya luego, más adelante, otros estudios, entre ellos vienen los estudios de la British Petroleum, cuando están haciendo la exploración del Golfo de México, ¿verdad? Encuentran en el fondo marino una estructura que tiene similitud a un cráter de impacto. Y luego Walter Álvarez y su padre, no recuerdo el nombre, pero también Álvarez, ¿sí? Los dos Álvarez, uno físico y el otro geólogo, encuentran depósitos de ese impacto de un asteroide en una capa geológica que está, digamos, tiene una tonalidad oscura, que tiene un enriquecimiento en un elemento que es el iridio, que es muy abundante en el núcleo de los planetas, en el caso en el núcleo de la Tierra, pero que se encontró allí y dijeron, miércoles, esto puede ser producto de un impacto, y lo asociaron con la estructura que habían encontrado. Entonces ya se volvió como que más común, de tal manera que a partir de allí se toma conciencia de que efectivamente la Tierra puede estar sujeta a impactos en un futuro, y que bueno, hay que hacer algo para que no nos pase lo que pasó hace 66 millones de años con los dinosaurios, ¿verdad? Con esta extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Eso es, un día que te entrevisté sobre las extinciones masivas de la humanidad, comentabas que bueno, lo de los dinosaurios es seguro, pero alguna de las anteriores podría haber sido también incluso por impacto de meteoritos. De meteoritos, no sé cómo llamará, sí, una piedra así de asteroide, sí, ¿no? Sí, correcto. No sé. Alberto, usted que está ahí en Pasto, la dificultad de una misión así, y corríjame usted, es que entiendo que si viene un asteroide de cierto tamaño hacia la Tierra, para poder desviarlo hay que atinarle, hay que darle un dardo, pero bien lejos de la Tierra para que se pueda desviar. Si lo tenemos muy encima, darle con algo prácticamente no serviría para nada. ¿Cómo serían los pormenores de un desafío científico así, Alberto? Bueno, sí, antes que nada le contesto que la colisión ocurrió a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Wow, 11 millones. A una distancia bastante grande. Y también hay que tener en cuenta que este es el primer ejercicio que realiza la Oficina de Defensa Planetaria. Es la colisión con un asteroide, aunque también en el 2005, en el proyecto Impacto Profundo, en el cual participamos también desde nuestro observatorio, como segundo objetivo se midió en qué grado el cometa Tempel se desvió muy poco, pero cuando un cuerpo está muy lejos de la Tierra es suficiente una pequeña desviación si es calculada correctamente. Bueno, este sistema que se acaba de probar es correcto, se lo puede utilizar con asteroides no muy grandes, también depende de la estructura, ese es el problema. Hay muchos asteroides que son frágiles, que se rompen fácilmente, depende de la constitución geológica, pero hay otros asteroides que son mucho más compactos, hay algunos metálicos, y entonces para cada asteroide el sistema de desviación es completamente diferente. Cuerpos muy grandes, como el que se exponía, por ejemplo, en una película de ciencia ficción hace bastante tiempo, no es correcto emplear una bomba atómica porque los efectos son contrarios a lo que se pretende hacer, y también la desviación de un cuerpo generalmente se debe hacer cuando está muy lejos de la Tierra. De lo contrario, una desviación pequeña no serviría absolutamente para nada. Entonces, esa distancia que nos dio usted, Alberto, la de 11 millones y pico de kilómetros, es, digamos, como un primer desafío para esta oficina de protección planetaria, en sentido de decir, señores, hay que atinar a 11 millones de kilómetros e incluso a lo mejor más lejos. ¿Sería así, Alberto?
Sí, por ejemplo, si en este momento se descubre un asteroide que ya viene directo hacia la Tierra y se ha calculado que va a colisionar, por ejemplo, dentro de 10 meses, 8 meses, realmente desde la Tierra en este momento no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, se tiene que probar también otros métodos para desviación. Por ejemplo, hay un proyecto de utilizar rayo láser de alta potencia que produciría una pequeña desviación, pero si el asteroide no es tan grande y está muy lejos, sí serviría. En este caso, Dimorphos, que tiene un diámetro aproximado de 160 metros, es un asteroide típico como los que en el futuro de pronto nos podrían atacar. Hay una regla estadística que dice en el campo de la astronomía que la probabilidad que colisione con la Tierra un cuerpo muy grande es muy pequeñita, pero esa probabilidad sí es grande cuando los cuerpos son pequeños. Una pregunta, ¿un cuerpo de en torno a 160 metros como Dimorphos, qué daño le puede hacer a la Tierra? Bueno, existe, digamos, algunos parámetros, de hecho, que están medios en una escala. O sea, que hay escalas de todo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay terremotos tenemos la escala del momento sísmico, cuando tenemos, la escala de Mercalli, ¿cierto? Para los efectos de los sismos, bueno, un montón de cosas. Hay una escala que se llama la escala de Torino, ¿cierto? Ajá. Y la escala de Torino también mide esos efectos de los impactos de cuerpos que vienen del espacio exterior cuando impactan contra la Tierra, cuál es el daño que pueden ocasionar. Entonces, va a depender de varios factores, va a depender de la composición. Efectivamente, digamos, podemos tener, se han identificado varios grupos de asteroides. Están los asteroides rocosos, que son asteroides que se parecen mucho a las rocas de la Tierra, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, va aquí a la cordillera oriental o cuando va a la cordillera central, por cierto, por allá, por ejemplo, en Nariño, donde está el Galeras, donde está el Azufral, ese tipo de rocas ígneas, esos son materiales muy rocosos, bueno, que tienen un comportamiento que llamamos en geología una reología, es decir, un tipo de comportamiento particular cuando se aplican esfuerzos, cuando se aplican fuerzas, que es muy distinto a otros tipos de asteroides que pueden ser metálicos rocosos o metálicos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por el material ya digamos hay una diferencia. No es lo mismo tener un asteroide de 10 metros de diámetro, por hablar de un pedrusco, que sea metálico o no rocoso, ¿sí? Okay. Segundo, el ángulo de entrada, ¿cierto? El ángulo con que ingresa a la atmósfera. Hay varios estudios, de hecho, recuerdo muchos publicaciones de un profesor de la Universidad de Purdue que falleció hace poco, Jay Melosh, en que habla precisamente de la influencia que tiene el ángulo de ingreso de un tipo de material que ingrese, ¿cierto? Segundo, no es lo mismo que impacte en un cuerpo rocoso, en un casquete de hielo, a que impacte en el océano. ¿Sí? Totalmente. Entonces, sí. la diseminación de alguna manera o la transferencia de energía dependiendo del medio, esa energía cinética cuando impacta contra el sustrato rocoso o agua o lo que sea, va a ser muy distinto el material. Entonces, digamos, son varios factores a considerar. De hecho, inclusive uno puede buscar ya algunos programas en internet, están disponibles, se descarga el lenguaje y uno puede insertar esas variables en el computador. Y a ver cómo te destruye la Tierra, ¿o no? Tal cual. Entonces, por dónde viene, o sea, con qué ángulo, qué tan grande trata. Entonces dice destrucción total, o yo no sé, sí, muy bueno. O sea, son precisamente como a manera de simulación, ¿cierto? De utilizando estos parámetros físicos de la densidad, del tamaño, la velocidad, del sustrato, el ángulo de entrada. El ángulo es súper importante. Sí, todas esas cuestiones. Entonces, dependerá mucho. No es lo mismo que por ejemplo, un asteroide de 160, 200 metros de diámetro caiga por allá en mitad del Océano Pacífico a que caiga cerca de un centro poblado. O que caiga en medio del Sáhara, que es un desierto. Totalmente. Entonces, digamos, esos factores hay que considerarlos, ¿sí? O sea, muy difícil saber. Sin embargo, efectivamente, eso tiene mucha relación. Cuando lo vemos desde la perspectiva de la astronomía con la geología, por ejemplo, ya pensándolo aquí un poquito más en detalle, que efectivamente es más probable
¿cierto? O sea, la frecuencia es mayor de que impacten cuerpos más pequeñitos con la Tierra a que lo hagan cuerpos grandes. De la misma manera que es mucho más frecuente tener sismos de baja magnitud a tener un sismo de magnitud 9.5 o 9.8, sí. ¿Cierto? Entonces, si ustedes se ponen a ver, cada rato está actualizada la base de datos de los sismos de baja magnitud. Pues bueno, aquí en la Tierra entra gran cantidad de material, ¿cierto? Gran cantidad de material por año, varias toneladas de hecho, así que estos cuerpos de pequeño tamaño, ¿verdad?, tienen una probabilidad más alta de que impacten con la Tierra. Los grandes son de alguna manera... son más peligrosos si llegasen a impactar con la Tierra, pero la ventaja es que al ser más grandes se pueden ver más fácilmente y se tienen mejor monitoreados. De hecho, hay una misión que es una misión que se va a lanzar hacia el 2026, si mal no recuerdo, que es un centinela que va a buscar cuerpos también de pequeño tamaño para precisamente tener como mejor rastreo de esos cuerpos chiquitos que pueden llegar a impactar contra el planeta Tierra. Pues yo tremendamente feliz de que la misión DART haya sido un total y absoluto éxito, y aunque haya pocas probabilidades para que nos llegue un pedrusco de estos muy muy gordo, pero creo que uno de 150 metros ya nos daría un susto bastante importante. Alberto, antes de seguir al siguiente bloque del programa, que hay un montón de noticias, ¿qué conclusiones podemos sacar realmente de este proyecto DART? Creo que son muy esperanzadoras y bueno, que estemos en una tierra cada vez más segura, porque aunque no nos llegue un supergigante de estos como que el que acabó con los dinosaurios, pero uno de 150 metros creo que nos podría dar un susto importante. Yo no sé cómo de grande fue aquel de Siberia de hace unos años que reventó cristales a miles y tal, posiblemente de mucho menos de 150 metros, no lo sé. Alberto, por favor, su conclusión sobre este primer bloque del programa. Sí, bueno, yo creo que este es uno de los experimentos más importantes de los últimos tiempos en la ciencia, ejecutado por la Oficina de Defensa Planetaria y sobre todo por las condiciones de ciencia que se utilizaron, inteligencia artificial para dar exactamente en el objetivo. Soy yo en un congreso en Chicago en agosto del año anterior, y allí estuve precisamente en una conferencia de los científicos de la misión DART, y ellos nos explicaban cómo iban a hacer 2 horas antes de que se dé el impacto y cómo ellos iban a programar los computadores de la sonda y utilizando inteligencia artificial para que se escoja el objetivo adecuado. Entonces, este es un primer ejercicio exitoso, muy importante para la ciencia, y ojalá pues no tengamos ningún asteroide que se descubra y que ya venga directo hacia la Tierra en poco tiempo. Esperemos que tengamos tiempo para prepararnos. No, es muy importante para la ciencia, Alberto, y muy importante para la humanidad. Creo que tenemos que estar preparados ante un susto así. Bueno, vamos a pasar. Para mí ha sido también otro bombazo informativo, y es que hace unos pocos días el rover Curiosity estaba en el planeta Marte, y este rover estaba en, digamos, el delta de un antiguo río con un lago que había ahí, que ya lo llaman Gézero, y hizo unos agujeros en la roca, y según he leído, y esto los dos sabéis 1000 veces más que yo, tanto Alberto como David, ¿vale? Lo que yo he leído es que, bueno, corregirme si me estoy equivocando en algo, ¿vale? Bueno, básicamente es que este rover tiene como una especie de linterna de luz negra o algo así, que ve como si aquello pudiera tener restos biológicos, restos de vida, y parece que la linterna se puso, vamos, o sea, casi que canta la Traviata, o sea, como que aquella muestra podría tener restos, eso sí, de hace 2.500 millones de años. Hay que decir que no es que haya encontrado vida, sino restos de vida de hace 2.500 millones de años. Pero como David es geólogo, que arranque David y me explique si estoy diciendo bien o estoy diciendo alguna barbaridad. Bueno, eso es una noticia muy interesante, Juan G. Bueno, ha sido súper viral. Sí, tremendo, por una cuestión. Sí, en efecto fue no Curiosity, porque Curiosity ahorita está en Gale. Es Perseverance. Perdón. Sí. Entonces Perseverance sí está en Jezero
Yesero es un cráter en la zona de Isidis Basin, que es la cuenca Isidis. Una antigua cuenca de un río, ¿no? Y un delta, ¿no? Como un delta, claro. Entonces es una cuenca muy grande que está compuesta principalmente de basaltos, pero dentro de esa cuenca grande, que es Isidis, hay un cráter que es cráter Yesero, que tiene más o menos, si no me acuerdo, como 45, 46 kilómetros de diámetro. Y dentro de ese cráter efectivamente se ha evidenciado, y por eso fue, digamos, uno de los criterios de selección de NASA para que aterrizara allí, un delta. ¿Vale? Un delta. ¿Qué es eso de un delta? Pues como su nombre lo indica, pues tiene forma de delta, ¿cierto? Que es la letra D mayúscula del alfabeto griego, ¿cierto? Es un triángulo. Entonces son normalmente geoformas asociadas a desembocaduras de ríos, ¿vale? Entonces ese delta es muy interesante porque pues tiene una geoforma asociada a la desembocadura de un río en Marte, ¿cierto? Entonces, eso aunque por ahí. fuera hace 2.500 millones de años. Claro. ¿Qué más digamos que no importa. O sea, ese digamos, es como lo de menos en este caso. Lo interesante es que sí muestra que en algún momento tuvo agua. Y mucha. ¿Sí? Tal vez no, vale. Mucha. Yo eso sí, bueno, eso estamos en un debate muy grande con algunos colegas de Chile, de Italia, todas esas cuestiones. De hecho, tenemos unas publicaciones que estamos ya próximos a realizar sobre Marte como un planeta volcánico a la final. Pero bueno, sí, digamos que en este caso, puntualmente en esa zona, un baño ahí había agua en estado líquido en superficie. ¿Cuál fue la cuestión? Resulta que Perseverance, eso es grande. O sea, Perseverance hagan de cuenta más o menos como un Volkswagen Escarabajo, tal vez un poquito más grande, ¿sí? Okay. O sea, no es pequeñito, o sea, que no se imagina un carrito control remoto, no, eso es una cosa grande, eso es un laboratorio sobre ruedas, ¿sí? Y tiene varios instrumentos. Está MEDA es un instrumento muy chévere porque genera oxígeno a partir del dióxido de carbono, es como un árbol artificial. Ay, qué chévere. ¿Sí? Entonces tiene una tecnología muy interesante que está siendo probada ahora en Marte y que ha funcionado muy bien. De hecho, el investigador Manfredi es del Centro de Astrobiología de España. Con él tendremos la oportunidad, yo creo que el otro año, ojalá, si podemos ir allá en el CAP, en el Centro de Astrobiología de Madrid. Y hay otro, dentro de los muchos otros instrumentos que tiene, hay uno que se llama Sherlock. Así como Sherlock Holmes, eso, Sherlock, exactamente igual. Y este Sherlock tiene unos espectroscopios en espectroscopía Raman y otras técnicas que se utilizan precisamente para determinar qué tipo de minerales y qué cantidad de materia orgánica hay en estas muestras. Disculpa, ¿el espectroscopio que es como una luz o qué vaina es eso? El espectroscopio, hagamos de cuenta, cuando uno mide la firma espectral de un elemento es como saber la huella digital, ¿cierto? Cuando nos piden, por ejemplo, poner la huella, ¿cierto? Sí. Entonces hacen una prueba de dactiloscopia y sabemos que cada huella pertenece a una persona, ¿cierto? Sí. Cada elemento químico, cada mineral también tiene como una firma característica. Entonces podemos saber qué tipo de mineral estamos hablando. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos ese estudio, ¿verdad?, también se evidencia gran cantidad de materia orgánica. ¿Cuál es lo interesante de la noticia, ya para ir un poquito más en detalle? No es por no ilusionarnos, porque si esto, la ciencia efectivamente ilusiona y emociona, claro, ¿sí? Pero también, digamos, en su justa medida. La cuestión es que ya Perseverance anteriormente había detectado materia orgánica en esa misma región. ¿Cuál es lo novedoso a la noticia? Que mucha más cantidad. Es mucho mayor, o sea, es una gran cantidad. ¿Cuál es la cuestión? Ojo, materia orgánica no significa exclusivamente que se trate de un proceso biológico. Cuando hablamos de materia orgánica, hablamos de contenido de un material rico en carbono, que normalmente se asocia con átomos de oxígeno, con átomos de hidrógeno, con nitrógeno, ¿cierto? Con otros elementos químicos. Con lo cual puede ser un proceso químico sin que haya sido vida. Correcto. Entonces puede tener varios orígenes, ¿cierto? Varios orígenes. Okay. Es decir, como cuando uno se tropieza, ¿cierto? Uno se tropieza porque pisó mal o porque se le enredaron los cordones o porque está medio borracho, ¿cierto? O sea, pueden ser muchas las opciones para llegar a... Correcto. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Tenemos materia orgánica mucha, que es muy interesante, ¿cierto? Pero con lo que tenemos hasta ahora de los datos no se puede saber. Entonces pueden ser origen biológico o puede ser origen no biológico, ¿cierto? Por, de pronto, actividad hidrotermal, puede ser por reacciones químicas de fluidos ricos en iones con las rocas, ¿cierto? Iones, hablamos de elementos químicos, átomos, ¿verdad? Okay. Entonces pueden ser muchas las cuestiones. ¿Qué es lo interesante? Que ya dentro del programa grande de recolección de muestras, hay una parte que está dedicada a tomar esas muestras de alto interés científico, guardarlas y esperar a que la Agencia Espacial Europea en un futuro vaya a Marte, ¿cierto?,
mande una misión que quede orbitando alrededor de Marte y desde la superficie, con las muestras que se han recolectado de alto interés, ¡pum!, se envíen, se acoplen a ese módulo que queda orbitando y luego ese módulo regrese a la Tierra y se analicen en el laboratorio. Eso es una maravilla. No, eso es una berraquera. Una maravilla. Eso es marciana. Pero claro. impresionante. Eso es una época para estar vivos, pero increíble, porque estamos viendo ciencia ficción. O sea, como lo que era ciencia ficción hace unos años, ahora es una realidad. Entonces, ¿qué es lo interesante de eso? Que ya en laboratorio, aquí en la Tierra, sí vamos a poder determinar con mayor exactitud cuál de todas esas posibilidades es. Si era algo más de tipo volcánico o algo más de tipo geoquímico o realmente tiene que ver con un proceso biológico. Así que, claro, sigue siendo muy interesante, claro. Porque y nos da esperanza que pudiera ser. Totalmente, deja, digamos, las puertas abiertas. Lo sabremos dentro de algunos años, o sea, pues hay que esperar un poquito más, es de paciencia, esto es de paciencia. Sí, es como en el 2033. Creo, más o menos para por ahí más o menos se tiene estimado que para esa década. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, digamos que es algo muy interesante, es un hallazgo muy interesante y efectivamente leyendo el reporte del investigador principal de misión diciendo, vea, o sea, no estábamos como tan pifiados en escoger ese sitio, o sea, sí le apuntamos a un sitio que era realmente interesante y bueno, vamos a ver en unos años a ver qué pasa, pero sí es una noticia muy, muy interesante y muy importante. Y ahora quiero la opinión de Alberto Quijano. Sí le digo que tenemos 3 minutitos, pero no se preocupe usted porque luego retomamos también para que pueda usted hablar, obvio, sin ningún límite en este programa. Alberto, ha sido súper viral. Creo que David Tovar lo ha contado muy bien. Quiero que también comente usted lo que le apetezca, obvio. Y además le hago una pregunta. Si esto llega en el año 2033 y realmente lo que trae la muestra son restos de pequeñas algas o algún microbio o alguna bacteria, esto sería la mega revolución científica. No sé qué implicaciones tendría. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decía David y también como lo afirmaba Carl Sagan en alguna oportunidad, si nosotros encontramos hechos fantásticos en ciencia, hay que tener también pruebas maravillosas y es necesario que esas muestras se traigan a la Tierra para investigarlas detenidamente aquí en los laboratorios de la Tierra y esperemos pues que efectivamente se haya descubierto elementos con orígenes de vida, pero esas muestras pueden tener pues otras características, otras causas completamente diferentes, únicamente químicas. Pero pongámonos optimistas, Alberto. ¿Y si lo que llega son restos de algún tipo de vida, qué implicaciones científicas tendría eso? No, pues sería muy importante. Antes del lanzamiento de Curiosity, yo estuve en el lanzamiento del Cabo Cañaveral y 2 días antes del lanzamiento de esa misión, que ya acabó su trabajo en Marte, estuve en una conferencia muy importante de científicos de NASA que afirmaban que ellos tenían la hipótesis que la vida propiamente surgió en forma primitiva en el planeta Marte y que luego esa vida se propagó hacia la Tierra y que no se desarrolló completa y perfectamente en Marte. Bueno, son hipótesis y hay que esperar que el tiempo permita verificar si esas hipótesis son correctas o no. Y aquí es precisamente mi opinión, por ejemplo, cuando se habla de vida extraterrestre, usted se da cuenta que los científicos están buscando por lo menos una bacteria, algo muy pequeñito de vida en otra parte del universo, y hasta ahora no se ha detectado, no hay pruebas científicas, a excepción pues de muchos programas donde hablan que ya nos están visitando seres de otras galaxias. Bueno, sí, eso es un tema mucho más largo, pero no, realmente vamos a ver, o sea, es algo que la ciencia está ahí. No es fácil encontrar una bacteria, ni es fácil encontrar vida, ni mucho menos, aunque bueno, hay que decir también que científicos como Avi Loeb, que hoy día son conocidos a nivel mundial, lo han hecho porque, por ejemplo, él insistió en que Oumuamua
el asteroide que vino desde fuera del sistema solar, pues era incluso una nave extraterrestre, y está publicando artículos científicos además sobre eso, que yo no me quiero meterme en polémica científica ni nada, pero que el tipo se ha convertido en un rockstar a nivel mundial, eso sí, es incuestionable. Ojalá la ciencia encuentre bacterias y encuentre otras cosas que nos demuestren que realmente existe vida. El tema de los ovnis y si nos visitas o no, eso prefiero no hablarlo con científicos sino con ufólogos, porque es otra historia completamente distinta. Y estábamos aquí hablando del Perseverance, de cómo ha sacado unas muestras en la roca, y ojalá cuando vengan para acá en el año 2033 o por ahí, sean restos de vida en nuestro vecino Marte. Ojalá sea así. Así que bueno, vamos a seguir arrancando, a seguir comentando noticias de ciencia y hablando luego al final un poquito de exobiología. Y la otra noticia de ciencia que ha habido hace poquito es básicamente que hay un meteorito, otro meteorito, o sea un asteroide, que puede ser también de un origen interestelar, o sea que sería de fuera del sistema solar. Ya hubo uno hace poco que fue Oumuamua, tremendamente polémico, porque Avi Loeb, que bueno, que es astrofísico de Harvard, que creo que no es tampoco cualquier cosa, no es cualquier universidad, está diciendo, y él dice que no, que eso es una nave extraterrestre. Polémica no me apetece hoy, pero bueno, el caso es que aparece este otro objeto interestelar. ¿Por qué sería tan tremendamente importante para la ciencia encontrar una roca que no fuera del sistema solar? ¿Cambiaría algún tipo de paradigma científico o algo? David y luego Alberto. Bueno, realmente digamos aquí la importancia radica en que efectivamente ya con la tecnología que tenemos actualmente somos capaces de identificar estos cuerpos que vienen de fuera del sistema solar. O sea, realmente, si uno lo ve, digamos, de manera un poco más pragmática, es como, por ejemplo, siempre estar nosotros en nuestro vecindario y ver que alguien de otro barrio llega, ¿cierto? Pues sabemos que hay otros barrios y todo eso, pero no es común que de otro barrio llegue alguien aquí a jugar fútbol o lo que sea. Entonces digamos que en términos de conocer qué viene de las partes externas del sistema solar es bastante interesante, porque si bien conocemos de alguna manera con diferentes datos de astronomía de radio, con diferentes instrumentos que han podido de alguna manera detectar qué hay en las partes más externas del sistema solar, que un cuerpo como esto es un cuerpo rocoso, un cuerpo metálico, lo que sea Oumuamua, ¿cierto?, venga de afuera del sistema solar, ya causa mucha curiosidad, precisamente porque podemos empezar a conocer también un poquito más de esas regiones, como empezar a ampliar nuestro conocimiento de zonas más allá de lo que conocemos aquí en nuestra casa, ¿cierto? Entonces radica, digamos, es un interés muy, muy, muy grande desde la perspectiva científica, porque podemos tener ya acceso a ese tipo de material, así sea observacionalmente, o sea, no necesariamente directamente con muestras, pero por lo menos de algo que venga de afuera, que antes no se tenía conocimiento. No quiere decir que no se pudiera dar, o sea, se sospechaba, pero ya tenerlo y saber que tiene ciertos parámetros astronómicos, que tiene ciertos parámetros físicos de entrada, de ángulo de velocidad, de ángulo de dirección respecto, por ejemplo, a la eclíptica, que es el plano por el cual orbitan los planetas, etcétera. Esos tipos de datos ya nos dicen como que, oiga, chévere que ahora sí ya podemos tener evidencia, datos de que existen cuerpos que eventualmente vienen y visitan este vecindario planetario. Aunque vengan de muy muy lejos, y bueno, me imagino que sería genial que algún día cayese alguno aquí en la Tierra. Creo que cayó uno, estaban buscando uno o algo así, me parece. Me tocaría buscar realmente las fuentes para poder determinar, o sea, es que hay lo que es interesante también. O sea, no porque se publique en un journal o porque sea, digamos, ¿cierto? Claro, eso ahí donde entra el escrutinio científico. Mira, bueno, ¿qué fue? O sea, yo tengo los datos y los datos los ponemos sobre la mesa y lo que discutimos es digamos, como la evidencia, la interpretación. Digamos, aquí este equipo de científicos o este equipo de investigadores dicen cierta cosa, bueno, puede que se trate de otra cosa, de otra cuestión, así ¿cierto? Entonces trabajamos con el método de las múltiples hipótesis, que es lo que nos ayuda en ciencia como que a quitarnos un poquito el sesgo, ¿cierto? Y tratar de llegar como a una explicación sensata de lo que realmente ocurre. Alberto, que está usted ahí en Pasto, qué importante sería que alguno de estos objetos que viene, como decía David Tobar, de un vecindario bien, bien lejano,
cayese en la Tierra, bueno, pues para intentar conocer así de una forma directa regiones muy, muy lejanas del universo, y esto podría ser muy interesante. ¿Sería así, Alberto? Bueno, sí, claro que eso sería muy interesante. Y respecto al asteroide cometa, no se sabe exactamente si es un asteroide o un cometa. Más adelante les podría indicar por qué. Denominado Oumuamua, que significa en hawaiano el mensajero que llega de lejos y llega primero. Se lo descubrió el 19 de octubre del 2017, y lo desafortunado fue que se descubrió cuando ya se estaba alejando de nuestro sistema solar, y se detectó dos cosas interesantes. En primer lugar, que tenía una forma aplanada, una superficie muy rojiza, una órbita hiperbólica. Eso indicaba que vino de otro sistema completamente diferente, que no provenía del sistema solar. Y también una característica es que al alejarse estaba acelerado, y eso generalmente un asteroide no tiene ese movimiento. Esa aceleración la puede tener un cometa, porque los cometas tienen como una especie de motor debido a la salida de gases, de material, de elementos que se subliman cuando están cerca del Sol. Eso produce una reacción y hace un efecto de motor. Pero en este asteroide no se detectó, por ejemplo, la producción de este tipo de hielos que se están sublimando. No se detectó ninguna coma. Entonces, allí está el interrogante: ¿por qué tenía esa aceleración? Y como usted lo indicaba, sí, un científico de Harvard habló que eso propiamente eran los restos de una nave extraterrestre, pero el hecho de que esté en Harvard, eso no significa que todo lo que se escribe es correcto. Por ejemplo, Einstein, en una oportunidad, un trabajo que él trató de publicar, no se lo publicaron. Le encontraron un error, y lógicamente el hecho de que un científico pertenezca a una universidad muy importante no significa que no puede estar equivocado. Yo personalmente no estoy de acuerdo con que ese elemento corresponde a los restos de una nave espacial. Por ejemplo, sí se tomaron datos con radiotelescopios para ver si emitía ondas de radio, y no había ondas de radio. Entonces la pregunta es, si eso es un resto de una nave extraterrestre, ya no estaba transmitiendo radio, no estaba transmitiendo datos. Entonces, ¿por qué motivo estaba en silencio? Seguramente pues ya habían muerto sus elementos, pero yo no creo que sea una nave extraterrestre. Hay diversas teorías que explican la forma y otras características. No, sí, miren, no tengo ganas de polémica, pero simplemente le digo una cosa. No creo que a alguien le dejen dar clase en Harvard si estuviera alucinado. Lo que hizo este señor es dar su hipótesis. Y yo no soy científico, no tengo ni idea si Oumuamua es una nave extraterrestre o no. Me pareció un señor que es valiente, se ha convertido en un rockstar, esto es incuestionable, pero igual le digo, me parece también muy curioso cuando ustedes los científicos llegan y dicen, no es una nave extraterrestre porque no tiene señales de radio. ¿Alguna vez hemos hablado con un extraterrestre para ver si se comunica con señales de radio o señales de humo o otra cosa? O sea, porque nosotros nos comuniquemos por ondas de radio, tiene que ser que en otra civilización del mundo se comuniquen por ondas de radio. O sea, lo que está haciendo Aviloeb, y nos estamos cargando el programa, pero genial que hablemos de esto y me parece que el diálogo es buenísimo. Vamos a ver. Hace 15 días un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos de América, estamos hablando del Pentágono, que tiene un presupuesto de algo más de 800.000 millones de dólares al año, repito la cifra, 800.000 millones de dólares al año,
acaba de comentar en un documento público que lo que están filmando diferentes pilotos norteamericanos, hay un montón de vídeos, solamente se han hecho público 3, es tecnología no humana. No lo digo yo, lo dice un documento del gobierno de los Estados Unidos de América. Y un astrofísico que se llama Eric Davis, hace 2 meses escasos más o menos en New York Times, dijo que él está investigando lo que serían para el Pentágono restos de naves de otro mundo. Lo que hace el periodismo es poner los hechos encima de la mesa. Yo nunca me he encontrado con un extraterrestre, nunca he hablado con una nave de otro mundo, ni me he comunicado con ellos, pero sí es verdad que me parece maravilloso lo que ha hecho Avi Loeb, aunque se equivoque y Oumuamua no sea una nave extraterrestre, porque ha conseguido, después de muchísimos años, que se hable de esto, de hechos, ¿vale? Hechos. Yo no soy científico, no tengo ni idea de muchas cosas de estas. Ahora, que los pilotos norteamericanos están contando lo que están viendo y además con filmaciones por primera vez en la historia, es algo incuestionable. Que el gobierno de los Estados Unidos de América, y repito, el Pentágono, con un presupuesto de 800.000 millones de dólares, digan, es tecnología no humana, el documento no lo he escrito yo, y cuando quiera usted se lo envío por mail, no tengo ningún problema. Entonces, le pregunto, y así claramente, Alberto, ¿por qué hay gente en la ciencia que se asusta cuando decimos que naves de otro mundo visitan la Tierra? ¿Por qué hay gente que os asustáis tanto de esto? Cuando vosotros no sois ufólogos. ¿Cuántos casos de ovnis ha investigado usted? No. No es que nos asustemos, sino que para nosotros, los que trabajamos en la ciencia, eso sería espectacular, que ya tengamos una prueba de que realmente no estamos solos. Por ejemplo, desde mi punto de vista, el universo es tan grande que la cantidad de estrellas, por ejemplo, es mucho mayor que todos los granitos de arena de todas las playas de la Tierra. Y hace mucho tiempo, Giordano Bruno, hace más de 400 años, él afirmó filosóficamente que alrededor de las estrellas deberían existir planetas, debería existir vida, y en este momento se ha comprobado, por ejemplo, con las misiones de NASA, que efectivamente hay planetas alrededor de muchas estrellas. ¿Y eso qué significa? Que el número de planetas es mucho mayor que el número de estrellas. Y lógicamente, desde el punto de vista filosófico, no creo que nosotros estemos solos. Tiene que haber vida, ya sea inteligente, más avanzada, menos avanzada, no tiene por qué parecerse a nosotros, pero desafortunadamente, pues no creo que hasta ahora haya una prueba científica. Y, por ejemplo, David, ¿qué opinas sobre esto? Sí, pero David está aquí, el pobre. Pero Alberto, por ejemplo, le comento, ¿ha visto usted el vídeo del ovni de Aguadillas del año 2013? Como 100 científicos norteamericanos han firmado para que se desclasifique toda la información. ¿Ha visto usted los 3 vídeos que se han filtrado por parte del Pentágono donde aparecen estas naves? ¿Ha visto usted las declaraciones de Eric Davis en el New York Times? El problema de la ciencia, con perdón, y se lo digo con todo el cariño del mundo, es cuando los científicos se ponen a hacer algo que no es ciencia, que en este caso es periodismo. Pues yo no puedo demostrar que existen naves de otro mundo viniendo acá. Ahora, que en nuestros cielos hay algo que no entendemos qué es, vamos, y yo me he sentado con científicos, algunos de bastante gorditos en España, con estas cosas encima de la mesa, hablando entre amigos, ¿vale? Y lo que me decían es, eso no lo explica ni Dios. Que mi hipótesis puede estar equivocada, que es que eso sean naves de otro mundo, que no lo puedo demostrar, obvio, igual que usted no me puede demostrar que eso no es una nave de otro mundo. No me lo pueden demostrar, ni usted ni ningún científico del mundo.
Lo digo así con todo el buen rollo del mundo. Y aquí está David, y que dio también su opinión David, que yo no quería hacer un programa de esto, no quería hacer un programa de los ovnis en la ciencia, sí o no. Yo quería hacer un programa de exobiología y de otras cosas y tal desde el punto de vista científico. Pero si usted me pregunta, pues yo le respondo. Entonces, si es verdad, o sea, mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo, Alberto, antes de darle el paso a David. Hay un científico muy conocido en España, me hizo mucha gracia esto, ¿no? Es un tipo que está en Valencia y es como muy mediático, muy tal, ¿no? Y entonces en su Twitter publicó un hilo hablando del famoso caso Manises. Le comento lo que es el caso Manises. En 1979, un avión civil que salió del aeropuerto de Palma de Mallorca en dirección a las Islas Canarias tuvo que tomar tierra de emergencia porque estaba en rumbo de colisión con un objeto volante no identificado, un ovni. Bien. Llegó al aeropuerto de Manises, tomó tierra y hubo una misión, un scramble por parte del ejército español en un avión que llevaba un señor que se llamaba Fernando Cámara, ¿vale? Y Fernando Cámara fue detrás de aquel objeto hasta la frontera con Francia, para ser exacto, pidiendo permiso para superar un Mach de velocidad, 1.4 tomó. Entonces me hizo gracia cuando este científico español dijo, no, el caso Manises fue un tema de sugestión, ¿vale? Porque vio una luz en el cielo, este tipo, que realmente era una chimenea que había ahí, y el tipo lo suelta tan tranquilo en Twitter, todo esto, vale. Yo entrevisté a Ramón Zuazunagore, copiloto del avión, el Lerdo de Tejada ya había muerto. Entrevisté a Salvador Tomás, expiloto militar que era el jefe de seguridad del aeropuerto de Manises. Entrevisté al teniente coronel Fernando Cámara. ¿Sabe usted lo que me dijo Fernando Cámara? Mira, Juanje, a mí los ovnis me importan un culo. Yo estaba en una base militar, me llamaron y me dijeron, oye tío, no pueden aterrizar los aviones en Valencia porque encima hay una nave, una luz. Fue hasta allí. Salvador Tomás, que estaba abajo, me dijo, tío, es que yo vi cómo estaba la luz ahí parada, cómo venía siguiendo el avión y cómo pasó de 0 a 800 kilómetros por hora en menos de un segundo, que fue lo que me dijo Fernando Cámara. Y entonces lo que no puedo entender es por qué científicos, con todo el respeto se lo digo, no habéis investigado jamás en la vida un caso ovni, os ponéis a opinar de esto. Es como si yo me pusiera a opinar ahora de asteroides, que no tengo ni idea. Por eso traigo a personas como David Tovar o como usted. Y lo digo, pero con todo el buen rollo del mundo. Eso es lo que me aterra. O sea, es como si yo me pusiera a hacer un tratado ahora de la clorofila de las plantas, que no sé ni qué es la clorofila de las plantas. Y lo digo de verdad, con todo el cariño del mundo. Y ese es el problema, que creo que la ciencia, cuando no hacéis ciencia, la gente se molesta. Y lo digo con todo el cariño y con todo el buen rollo del mundo. Y ahí tiene usted el micro y dígame lo que quiera, Alberto, que no hay ningún problema. Podemos hablar, nos hemos cargado el programa, pero ya, pues hablemos tranquilamente. No, sí, con todo cariño también le digo que esos casos yo los he investigado y me he dado cuenta de que en general hay muchas falsedades. Hay algunos experimentos, algunos sucesos que merecen mucha más dedicación, mucho más estudio, pero el problema es que la ciencia es muy compleja. Por ejemplo, volviendo al caso del asteroide Oumuamua, hay científicos también de universidades de alto nivel de Estados Unidos que han escrito muchos trabajos donde están en contra del científico de Harvard, y ellos con bases científicas y físicas y químicas hablan que propiamente ese cuerpo es un fragmento de nitrógeno sólido, y una forma se debe a que con el tiempo los hielos se han sublimado en diferentes partes y han originado esa forma. Entonces, pues esa es la discusión que siempre se da en el campo científico, y ojalá pues algún día y ojalá muy rápido podamos verificar que todo lo que se habla de extraterrestres es verdad. Por eso me gustaría
que también de su opinión, David Tovar. No, yo estoy que me hablo aquí desde hace rato. Pero, Dele, bueno, entonces dale, aquí David, venga, ya, no queremos habla tranquilo. Algo David. muy interesante. Yo, de hecho, revisaba el artículo publicado por Avi Loeb. Tiene un libro publicado. Sí, hecho, que es bueno, superventa. Sí. El libro ha sido un superventa. Y él sigue diciendo que es una nave extraterrestre. Y no se cortó. No, y ahorita estaba leyendo, de hecho, un artículo en el Confidencial de España, si mal no estoy, donde está de columnista. Él tiene una columna en el Confidencial toda la semana, vale, correcto. Entonces ahí estaba leyendo las ideas que pone sobre la mesa, que me parecen muy, muy interesantes de explorar, ¿cierto? Pero aquí yo como científico, aquí yo debo poner, digamos, también muy en claro cómo es que trabajamos en ciencia y cómo se debe trabajar en ciencia precisamente para poder acercarnos a esos fenómenos, a esos eventos que observamos, ¿cierto?, en diferentes entornos. Y es las múltiples hipótesis. Y lo que plantea precisamente aquí Avi Loeb es, él hace unas observaciones, como, o sea, digamos, se toman unas observaciones cualquiera, ¿cierto? Yo veo un fenómeno, tomo esas observaciones y en función de explicar lo que yo estoy observando, ¿verdad?, hago un proceso de indagación, o sea, nos planteamos preguntas, ¿verdad? Y posteriormente desarrollamos otra habilidad científica importantísima, que es el planteamiento de hipótesis. Bueno, entonces podemos plantear 1, 2 o 3 hipótesis, y ahí es donde viene el aporte grande de la comunidad científica para empezar con más datos, descartar o validar esas hipótesis. Y es un trabajo largo, o sea, hay trabajo largo. Al respecto, por ejemplo, uno puede ir históricamente, les voy a poner un ejemplo, la formación de los grandes lagos en Estados Unidos, ¿cierto? La formación de los grandes lagos en Estados Unidos, varias escuelas del pensamiento le apuntaban a una u otra explicación, y a la final, luego de muchas discusiones, se llegó a la conclusión de que eran todos esos procesos que habían propuesto este grupo de geólogos habían contribuido a la formación de los grandes lagos en diferentes tiempos de diferente manera, ¿sí? Entonces, digamos como que ahí se abrió también una ventana a la discusión de este tipo de fenómenos. Ahora, puntualmente con esto, pues necesitamos esperar, ¿cierto? Es decir, hay que seguir recolectando información para poder descartar o realmente validar, pero es un proceso natural en el cual... ¿Sabes el problema? Y tú lo acabas de definir. Y ahora quiero también la opinión de Alberto. Me acabas de decir, tenemos que recopilar un montón de información y luego hacer hipótesis. ¿Cuántos científicos investigan el fenómeno OVNI? 0. Sí, dime. O muy pocos, tal vez sí. Ni uno. Pero mira, Juan. Dime uno. Mira, no. Dime el nombre de uno. Yo en este momento no tengo nombre. Yo te digo uno, Alex Hynek. Alex Hynek lo hizo. ¿Y sabes lo que pasó con Alex Hynek? Desprestigiado por la comunidad científica, seguramente. Lo trituró la comunidad científica. Y él dijo, me trituren o no me trituren. Más del 10% de los casos que investigué no tienen explicación. No los explica ni Dios. Correcto. Y ahí es donde hay que empezar a revisar los datos. Pero, es decir, yo no sé si puede que por prestigio, y eso ocurre mucho, seguramente, porque me sacan de una comunidad científica o porque la comunidad de astrónomos o lo que sea, pues a la final no sé eso que digamos como qué tan relevante sea o no, ¿cierto? Tío, eso es tritura. Pero sí, totalmente, y es una salvajada, o sea, una salvajada, y por cosas menos interesantes realmente. Pero aquí lo que es importante es empezar a revisar esos datos, ya con la información, plantearse más preguntas, plantearse más... Ningún científico lo hace. Ninguno estáis ahí. O por lo menos que lo diga públicamente, no lo sé. Porque tú eres geólogo, porque Alberto es astrónomo, pero ¿qué leche habéis investigado de OVNI? Con perdón, nada. Alberto, ¿usted ha investigado casos de OVNI? Sí, venga, claro. dígame qué caso. Dígame. Acá en Pasto hay muchas historias, por ejemplo, acerca del volcán Galeras, y sí he analizado muchos cuentos, muchas historias, muchos sucesos que cuentan las personas. La mayoría de ellos son fenómenos que se los puede explicar físicamente, se los puede explicar con fenómenos de astronomía, pero sí hay un grupo muy reducido de eventos que merecen un estudio más detenido, y desafortunadamente, si no hay fotografías, si no hay videos, si no hay pruebas, es bastante complicado sacar una
aseveración de que eso es correcto o no. Alberto, ¿ha visto usted el vídeo del ovni de Aguadillas, año 2013, Puerto Rico, que más de 100 científicos norteamericanos han firmado para que se desclasifique todo lo que tiene el gobierno norteamericano? ¿Usted ha visto ese vídeo? Ese no lo he visto, pero yo estoy estudiando en Puerto Rico, y en Puerto Rico hay una parte, tiene un nombre parecido aquí, y a Nariño se llama Lajas, y allí precisamente es donde muchas personas de esa zona afirman que han visto repetidamente fenómenos ovni, pero pues en definitiva allá yo sí no estuve estudiando ese fenómeno, porque tenía que estudiar pues lógicamente mi carrera y no me quedaba mucho tiempo. Obvio, Alberto, y eso es lo que yo le digo a la ciencia y a muchos científicos. Ustedes no son expertos en el fenómeno ovni. Usted es experto en astronomía. Este señor es geólogo. Si usted y Alberto, si David y usted, Alberto, se hubieran venido conmigo a investigar, que llevo en esto, ganando dinero, publicando artículos desde el año 96, ¿cuántos años llevo? Ya no me acuerdo. Y hubieran escuchado los testimonios que yo he escuchado, si en sus manos estuvieran los documentos que yo tengo, que cuando quieran les envío los vídeos y tal, y todo esto, a lo mejor opinaban de otra cosa. El problema que ha tenido el fenómeno ovni, y esto es muy curioso, es que ahora hasta los gringos se han dado cuenta y de repente dicen, no, ahora no se llama ovni, se llama UAP. ¿Por qué? Porque ellos mismos nos mintieron. El Pentágono nos mintió. Nos mintió y ellos mismos lo han reconocido. No investigamos ovni. 22 millones de dólares al año desde el año 2004 investigándolo. Sí. Nos mintieron. Yo ¿cuántos documentos tengo de la CIA en casa? ¿Cuántos tengo del antiguo KGB? No sabemos qué es esto. ¿Puedo probar mi hipótesis? Nunca en la vida. Nunca. Ahora, el problema que ha habido, ¿vale?, es que la ciencia se puso en contra de algo que no conocía. Por ese sano escepticismo de la ciencia, que me parece genial, ¿vale? Pero los únicos que hemos investigado esto hemos sido periodistas o gente que le gustaba el fenómeno y se iba a buscar por ahí el fenómeno. Pero científicos, ni uno. Alex Hynek porque le pagaron. Claro. Eric David, bueno, ¿sabes? Uno de los 5 mayores contratistas de NASA, ¿vale?, es Robert Bigelow. ¿Y sabe lo que dijo Robert Bigelow hace 2 años en televisión? Dejen de buscar vida extraterrestre en Marte, si la tenemos aquí en la Tierra. Uno de los 5 mayores contratistas de NASA. ¿Sabe usted por qué dijo eso? Porque el proyecto de Pentágono que estaba investigando los restos de ovnis le manda todo a Robert Bigelow, uno de los 5 mayores contratistas de NASA. Dato que posiblemente no sabían ni David Tovar ni usted hasta que se lo he dicho ahora mismo. Ese es el problema. Una cosa es ser escéptico y otra cosa, con perdón, y que lo digo con todo el barrillo del mundo, es opinar de algo que no se conoce. Claro, el periodismo, y lo que hago yo aquí que es periodismo, ¿por qué nunca cuando hago un programa de ovnis invito a David Tovar ni le invito a usted? Muy sencillo, porque no saben de ovnis. Aquí, cuando hago un programa de ovnis, tengo un piloto militar chileno que se llama Rodrigo Bravo, que es el que lleva todo el tema de desclasificación ovni con el gobierno de Chile. Y traigo a Jorge Luis Subdor, que es el que hace los documentales para History Channel, y es el tipo que ha entrevistado a todos los mayores testigos ovni de aquí, porque en América Latina no es que haya testigos ovni, es que hubo un éxodo por ataque de ovnis en la isla de Colares, en Brasil. Y un muerto aquí en Colombia. Y un muerto que yo estuve con la familia en Anolaima, correcto. ¿Cómo se llama? Que se me acaba de ir el nombre. Arcesio Bermúdez. Pero los científicos jamás se han sentado con la familia de Arcesio Bermúdez, jamás. Y es el caso ovni más importante de Colombia. Ni un científico. Es más, los que estuvieron, ¿sabe de dónde vinieron? De Estados Unidos. Y el ejército colombiano. Entonces, ese es el problema que yo veo acá, y lo digo con todo el buen rollo del mundo, o sea, que nos metemos en un conflicto que hasta de cierto punto es absurdo,
Pues porque es como que... ¿me entiendes? No entiendo, es como... no sé. Y dentro de lo que tú decías, Juanje, también hace unos días Gary Nolan, un experto de la Universidad de Stanford, quien también es un científico norteamericano, quien dice que está estudiando esos restos de esos objetos, y él lo dice abiertamente: el gobierno nos ha mentido y ha estado ocultando la existencia de estos restos y de científicos que los estamos estudiando. A mí me están pagando por eso. El tipo lo ha dicho al menos en 3 entrevistas en medios supremamente prestigiosos en los Estados Unidos y en Australia, Juanje. Hombre, ¿cómo se llama este que fue secretario de Defensa de los Estados Unidos de América? Sí. ¿Cómo se llama, hombre? Me acabo de ir ahora. Sí. ¿Sabes lo que dijo hace 2 semanas? Que se me ha ido el nombre. Ahora lo buscamos y lo corroboramos. ¿Sabes lo que dijo este hombre públicamente hace 2 semanas? Que jamás se ha hecho público un caso en los años 50 en Estados Unidos del ejército norteamericano, un secretario de Estado de la Defensa, en el que un ovni, una cosa de estas, se fundió con un avión y se llevó al avión al piloto. Y no se volvió a saber nada más. Ahora si queréis os busco el vídeo y lo pongo. Entonces el problema de la ciencia desde mi punto de vista es ese, que la ciencia cuando es como si yo hiciera un programa de política y dijera si Petro o si Uribe, ¿vale? Obvio va a haber gente que salte encima de mí. Y el problema que yo le echo a la ciencia, el problema que le echo en cara a la ciencia es: leche, pero si no habéis investigado un carajo de ovni, no podéis dilapidar. Lo que pasa es lo siguiente. Diga usted. Por ejemplo, no es que estemos en contra en sí del fenómeno, sino que una cosa muy maravillosa que sería que ya nos estén visitando extraterrestres, tiene que tener pruebas también que se las pueda medir físicamente. Y vamos a un efecto pues que es físico, la colisión, por ejemplo, que dio la sonda DART con el asteroide. Hasta ahora se sabe efectivamente que hubo una colisión, pero el tipo de desviación que produjo esa colisión todavía no está medida. Para eso se requiere mucho tiempo, se requiere datos, se requiere tomar medidas de todos los observatorios del mundo y con gran exactitud, y luego ya se puede decir, por ejemplo, que efectivamente en la órbita de este asteroide se desvió en tal grado. Así es como trabaja la ciencia. Entonces, cuando hay un fenómeno también de cualquier tipo, se requiere pruebas, se requiere datos, y ya hay que ver si eso coincide con las leyes físicas o no, o hay que inventarse otras leyes, como en algunos casos ha ocurrido, porque nosotros no conocemos mucho el universo. Del universo únicamente conocemos el 5%, el 95% está formado por materia oscura, energía oscura, que son hipótesis que no se conoce exactamente a qué se debe. Ese es más o menos el camino de la ciencia. Entonces se requieren muchos datos y, como lo dijo pues el compañero, se requiere también tiempo y poner a prueba todas las hipótesis, como lo dijo David. Sí, yo tengo una cosa muy clara: la ciencia es maravillosa, por eso soy el único periodista en este país que le abre las puertas a la ciencia, por ejemplo, en este programa, porque el periodismo de misterio no es que yo vea fantasmas ni cosas de estas y tal. Mire, usted me ha hablado de la ciencia y yo le voy a hablar de periodismo. Yo de ciencia no sé, de periodismo sé algo. Mire, le voy a explicar qué es el periodismo. El periodismo se basa en hechos. Un hecho, ¿vale?, es que las últimas elecciones en Colombia había un señor que llegó que se llama Gustavo Petro y el otro el ingeniero Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández. Eso es un hecho, ¿cierto? Y sobre ese hecho yo opino, como periodista, si es mejor que gane Petro o si es mejor que gane Hernández. Porque ¿puede la ciencia decirme si es mejor que gane Petro o Hernández? No. Entonces, lo que hace el periodismo es, con hechos, analizarlos y dar una hipótesis. Porque aunque yo diga, oye chicos, mejor le votéis a Petro, posiblemente me equivoque. O diga, oye chicos, mejor le votéis a Hernández, posiblemente me equivoque. Pero el periodismo lo que hace es que podamos hablar de las cosas que suceden en el mundo. La única limitación que yo tengo es que no puedo mentir.
cojo hechos, ¿vale? No hago ciencia, ¿vale? No sirvo para la ciencia, a mí los números se me dan además fatal. Pero lo que sí es cierto es que este servidor que está aquí coge este micro y habla de ovnis. ¿Cuánta gente he bloqueado porque me insulta, que son científicos y no sé qué, Alejandro, en los últimos 6 años que llevamos trabajando juntos así? Y yo digo, hostia, macho, es que hay parte de la ciencia, ¿vale?, que se ha convertido en la Santa Inquisición del siglo XXI. Es que eso no es científico. A ver, si me está diciendo un señor que ha visto un pedazo de ovni que lo flipa y le ha quemado media finca, no puedo hablar de eso porque no es científico, cuando es un hecho. A lo mejor el tipo estaba borracho, me está mintiendo, tal, o a lo mejor hubo un ovni. Ahora, cuando yo estoy convencido de que ahí hubo un ovni, claro que lo cuento. Y que me insulte el que me insulte, que me digan lo que me diga. Es que si no... O sea, ese es el problema de la ciencia, desde mi punto de vista. Ojo, cuando yo digo... Mira, voy a decir el nombre, ya me da igual. Cuando yo voy a España, me siento con mi tío, el doctor Alfonso Hernández Laguna. Le consulta a NASA para muchas cosas, químico-físico. Y hablo de esto de los ovnis con él, ¿vale? Y entonces, claro, yo como... Porque él, la última vez que estuve en España, me dijo, oye, tío, que hay un tipo que se llama Bill Loeb, que no vean lo que está publicando, y me enseñaba allí en la revista científica, yo no me entero de nada porque está todo en inglés, ¿vale? Y entonces me decía, nunca jamás ha pasado esto. Y yo le enseñé el vídeo de Aguadillas y le enseñé los 3 del Pentágono, ¿vale? Y mi tío a nivel mundial no es por nada, pero es una eminencia científica. Las cosas como son, lo puedes buscar ahí el nombre si quieres. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, mira, Juanje, esto tiene 2 opciones. O es un efecto atmosférico que nunca hemos podido filmar porque se está grabando en infrarrojo ahora. Me dijo, si eso tiene masa, no te lo explica ni Dios. ¿Y sabes lo que hice? Cuando llegué aquí, estuve hablando con gente a ver si se medía si tiene masa y tal, porque aparece ahí. Hablé con pilotos de aviación y con expertos militares. ¿Sabes lo que me dijeron? Sí tiene masa. O sea, hablo con esto con científicos, ¿vale? Como es el caso de mi tío, aunque no voy a traer a mi tío aquí. Mi tío tiene una reputación científica de la hostia que le meto en un problema. Pero sí me parece heavy, y lo digo así de claro, cuando gente de ciencia os ponéis a hablar de esto, leche. ¿Por qué? Porque llevo investigando casos ovni los últimos 20 y tantos años de mi vida. Y si un día dijera aquí en el micro lo que creo de verdad, me echan hasta de caracol. Fíjate lo flipante que es esto. Pero mira que escuchándolos a ustedes, yo creo que hay una confusión general entre lo que es este tema ovni, que no voy a entrar a discutir, ¿cierto? Aunque ahí te les cuento una experiencia que me pasó en Subachoque. Eso fue muy chévere, ¿eh? Pues eso fue una cosa muy curiosa. Y lo que es vida extraterrestre. Entonces, ahí sí yo, como científico que me dedico a la geología planetaria y que me dedico a la astrobiología, ahí sí yo puedo dar mi opinión. Y claro, que es precisamente lo que nos reúne aquí en este programa, ¿verdad? Que es lo de la vida extraterrestre. Entonces, claro, una cosa es pensar, ¿cierto?, las interpretaciones de la vida extraterrestre y toda cuestión, pero cuando hablamos, por ejemplo, desde la astrobiología, por ejemplo, ¿por qué le apuntamos a buscar microorganismos? ¿Verdad? Eso tiene su razón de ser. Y bueno, sí, y precisamente... No, pero si el programa de hoy iba de eso, claro, iba de exobiología. Claro, entonces desde la perspectiva astrobiológica, por ejemplo, tenemos un montonón de cosas interesantes para ver en escenarios en el sistema solar, por ejemplo. Lunas heladas, como Encélado, como Europa, que tienen un potencial astrobiológico muy grande en donde puede haber actividad térmica en el interior, ¿verdad? Lugares como Marte, inclusive, que vamos a ver qué pasa, ¿verdad?, con estas muestras que se retornen en un futuro, a ver si realmente esta materia orgánica tiene que ver con actividad biológica o no. Entonces, digamos, desde la astrobiología eso es absolutamente fascinante. Venga, yo les voy a contar la historia así rápido antes de que se nos acabe el programa. Tengo que dar paso al deportivo, que me van a matar, ¿no? En Subachoque, haciendo una observación, estamos viendo el cometa Hyakutake, cometa visible a simple vista, muy bonito. Desde Subachoque, era el atardecer, un atardecer espectacular, y ya a punto de guardar los equipos para entrar a la casa a tomar algo, estamos haciendo mucho frío, vimos de repente cerca al occidente, por donde se estaba ocultando el sol, un punto muy brillante, acercarse, y estamos con varios colegas ahí de la Universidad Nacional, con colegas del planetario y toda esa cuestión, y ninguno pudo saber qué era esa cuestión, y se seguía moviendo y se seguía acercando hasta que pasó por encima de nuestras cabezas. Resulta que eran 2 patos,
patos. Sí, claro, que claro, eso que eran dos patos y después los patos pasaron por encima y cada uno quedó para dos lados diferentes. Claro, en el momento, o sea, en su momento cuando lo vimos, eso era un ovni porque era un objeto volador no identificado, o sea, no teníamos ni idea qué era. Sí. Pero cuando pasó por encima de nosotros ya era un OVSI, porque era un objeto volador sí identificado, que eran dos patos, ¿sí? Entonces esa nos pasó en una observación astronómica, entonces algo solamente como una anécdota. Pero digamos, desde la astrobiología tenemos todo un campo muy interesante que es interdisciplinar, multidisciplinar, en donde tomamos, por ejemplo, no solamente científicos, no solamente hay geólogos, ni biólogos, ni físicos, ni químicos, sino desde la astrobiología. Por ejemplo, tú hacías, Juan Jesús, una pregunta sobre... Y yo estaba en el Centro de Astrobiología de Investigación de... Allá en el Madrid. Sí, claro que he estado. Entonces, y tú me preguntabas qué implicación tiene que, por ejemplo, suponga una posibilidad, que es una posibilidad, ¿cierto?, de todas las que hay, que efectivamente esa materia orgánica que extraigan de Marte a la Tierra sea rastros de vida pasada en Marte. Pues eso tiene unos significados muy profundos, inclusive desde lo humano. Es que es una pregunta que nos hemos planteado como seres humanos desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y tendrá seguramente un impacto que personalmente, digamos una opinión, esto no es un hecho, esto es una opinión personal, creería yo que sería uno de los descubrimientos más grandes de la humanidad, si no tal vez el más grande, claro, en la historia reciente. Sí. Y tendría implicaciones desde lo político, desde lo religioso, desde lo cultural, que uno no se alcanza a imaginar. Tal vez una muy buena aproximación que se hace de esta perspectiva tan grande la hace Carl Sagan con su libro Contacto, que de hecho hay una película. Es que Carl Sagan es un genio en cómo vio, por ejemplo, cómo sería ese primer contacto con una civilización de otro mundo. Correcto. ¿Quiénes se comunicarían con Es como si un canguro quiere comunicarse con una marmota, o sea, nada, no se van a enterar de nada, es un desastre que lo flipa. Alberto, que está usted por ahí hace mucho que no habla, comente lo que quiera, que como el programa se nos fue de las manos y esto acabó siendo un debate de otra cosa, pero nada, ahí tiene usted el micrófono para que nos cuente también lo que quiera. No, y realmente no es que se ha ido por otro lado, al fin y al cabo también se iba a hablar de las posibilidades de vida primitiva o vida inteligente en el universo. Como yo lo dije al principio, pues yo estoy bajo la opinión de que en el universo no podemos estar solos. No tiene sentido de que en un planeta que no es importante, alrededor también del Sol, que no es muy importante sino para nosotros, que no haya existido vida u otros fenómenos parecidos a la vida en el universo. Eso tiene que haber. Pues algún día tendremos la verificación si es correcto o no, que por ejemplo nos están visitando, y espero que eso sea pronto. El universo pues tiene gran cantidad de maravillas, de misterios, hasta que no se entiende una cosa perfectamente en el mundo de la física, de la química, de las ciencias naturales, pues sigue siendo un misterio. Y en alguna oportunidad Einstein hablaba que aquella persona que no es sensible al misterio, a la admiración de las cosas, pues es como un hombre muerto. Entonces, sí, tenemos que acercarnos a las cosas maravillosas que hay en el universo, pero también fundamentalmente, pues debemos proteger nuestra vida. ¿Qué sentido tendría que tratemos de buscar vida en otras partes del universo, en otros planetas, si ni siquiera respetamos la vida aquí en la Tierra de nuestros semejantes, de los animalitos? Es que esa es la clave. Yo creo que usted ha mismo dado la clave de esto. O sea, lo importante, creo, y además estamos en un momento histórico muy complejo, con una polarización política absurda, con, no sé, vuelta a guerras que pensábamos que eran del pasado. Y entonces yo sí que creo, ¿no?, que entre todos podemos construir un mundo mejor. Periodistas, científicos, escritores, hasta un ingeniero, hasta un albañil que pone un ladrillo, ¿no? Por eso, bueno, al final el programa ha sido así, pero mire, voy a contar una anécdota que me pasó hace muchísimos años en Madrid, en una cena. Estaba cenando y fue curioso porque había una egiptóloga.
en la cena. Y yo, sabéis, yo tengo tres libros publicados de Egipto, con una visión muy heterodoxa. No voy a decir que no. Soy periodista, no soy historiador. Yo pongo hechos y opino lo que me apetece y punto. Y es chistoso porque esta señora se molestó conmigo, porque la señora resulta que había hecho un libro de Tutankamón, que creo que le había vendido un libro a su padre y otro a su abuela, básicamente. Y yo mi libro, pues se dieron 4 ediciones, se publicó varios idiomas, aquello fue una locura, ¿no? Y entonces, obvio, sin haberse leído mi libro, me dice la señora: es que gente como tú defiende que las pirámides las hicieron extraterrestres. Y yo le respondí: obvio, no al leer mi libro, jamás diría, vale, que las pirámides las hicieron seres de otro mundo. Eso sí, puedo decir, y estoy convencido, que se hizo con una tecnología que desconocemos a día de hoy. ¿Y sabes lo que le respondí? Le dije: mira, te voy a contar la única cosa horrible que he hecho en mi vida como periodista. Cuando yo trabajaba en especiales informativos, yo iba en un coche de policía y fuimos hasta una casa porque había una llamada por violencia intrafamiliar. Como yo no podía entrar en la casa, ¿vale?, sin permiso expreso, tuve la brillante idea, entre comillas, de que le metí al policía el micro de petaca en el bolsillo. Y eso salió en un programa que se llama Alerta 112. El policía entró en la casa. Me dan ganas hasta de llorar cuando lo recuerdo. Salió un niño con 16 años. Era su primer ataque de esquizofrenia. No era de violencia intrafamiliar. Es de las convulsiones, los vecinos pensaban que lo estaban agrediendo. Ese reportaje tuvo como un 30 y pico % de audiencia. Se repitió en Navidad, tal. ¿Sabes cuántas protestas hubo por esa porquería que yo hice? Que no mejora la sociedad ni el mundo para nada. 0. Lo vieron millones de personas. ¿Eso aporta algo? Que yo filmara el primer ataque de esquizofrenia de un niño con 16 años y que nadie se quejara de eso. Y ahora viene alguien a decirme que si yo digo que si las pirámides las hicieron los marcianos, me parece hasta entrañable, porque eso no le hace daño a nadie. Si yo opino que lo hicieron los marcianos, como si yo opino que es mejor el Millonarios o el Santa Fe. ¿Y qué? Y a lo importante, no vamos. Y eso es lo que creo que es un desgaste para la sociedad. Pues yo de ciencia no sé, de periodismo y de ponerme aquí, porque esto lo oyen 2 millones de personas al mes. Lo que hago, sí es verdad, como periodista, y esto lo aprendí de un gran periodista también, es cuando voy a hablar de un tema, busco expertos en ese tema. Si hace 2 semanas hablo de la guerra de Ucrania, hablo con un señor que es profesor de los Andes, que ha escrito un libro sobre la guerra de Ucrania y que ha vivido en la antigua Unión Soviética, ¿no? Si algún día un programa de cocina, pues llamo al mejor cocinero de Colombia. Y eso es lo que intento siempre, ¿no? Y hacer un programa que... Esto es como, no sé, lo de Noche de Misterio es una cosa muy rara, ¿no? O sea, más de 2 millones de escuchas al mes. Aquí el único misterio ya no es si esto es el programa, el podcast más escuchado de Colombia, que lo es, sino si es el más escuchado de Latinoamérica, que posiblemente lo sea. Me mencionó Forbes, que no conozco a nadie en Forbes hace unos meses, como uno de los mejores podcasts de Iberoamérica. Estuve, además, de forma virtual en el evento que patrocinó Forbes. Y lo único que intento es intentar pasármelo bien. Es que he visto ya tanto odio, tanta miseria, tanto mal rollo, tanto tal. Si Vladimir Putin y 4 o 5 políticos del mundo ya hacen que el mundo esté patas para arriba, pues yo voy a intentar hacer lo contrario. Que pasemos un buen rato y hacer que la gente sueñe, ¿vale? A mí, o sea, yo me metí en el misterio porque yo me crié en un barrio marginal. Tan marginal que a mi padre le pegaron 3 puñaladas en la puerta de mi casa cuando yo tenía 13 años, ¿eh? No te creas que es que yo me crié en Manhattan con... No. 3 puñaladas en la puerta de mi casa. Entonces, lo que me hacía feliz es pensar que en lo que me rodeaba no solamente era lo que toco y lo que veo, sino algo más. Lo convertí casi en una religión y en mi vida. No sé si estoy en lo correcto o no. A mí me ayuda a vivir. Creo que a otra mucha gente igual. Y por eso me voy a Egipto y por eso, y gracias a esto, conocí medio mundo. Pero bueno, en resumen, sigan mirando las estrellas y pongan todos un granito de arena
para hacer un mundo mejor. Respeten la diferencia, creo que es maravilloso que seamos distintos y que opinemos diferente. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.